en el cual, hicimos mediciones de flujos de CO2 por covarianza de remolinos en 3 sitios. Un sitio fue en un parque grande en Bogotá, que es el Parque Simón Bolívar, y eso lo hicimos realmente con propósitos de autoaprendizaje. Después hicimos mediciones simultáneas con 2 sistemas de covarianza de remolinos en Puerto López Meta. Hicimos mediciones simultáneas en en un lote que todavía tiene sabana nativa de segunda generación, y mediciones simultáneas en una unidad agrícola muy extensa que tiene cultivos rotatorios de maíz y de soya para alimentación animal. No sé si lo han oído mencionar, se llama La Facenda, la empresa, y hicimos estas mediciones precisamente para tener una idea del flujo de carbono en el ecosistema que muy probablemente antecedió al ecosistema agrícola que hay hoy en día. Ese trabajo lo publicamos y también aprovechamos las mediciones, digamos, de ensayo que hicimos en Bogotá, que va a presentar Edison Ortiz, eh, que nos permitieron entender un poco la turbulencia atmosférica en Bogotá. Para mi conocimiento, son las primeras mediciones de anemometría sónica que se hacían en Colombia. Ya había habido mediciones de covarianza de remolinos, pero específicamente de micrometeorología son las primeras mediciones, por lo menos que se reportaban, y nos dieron unos resultados muy interesantes. Quiero mencionar que la tesis de maestría de Edison fue laureada, en Colombia se llama meritoria, que es como el summa cum laude en Colombia. Vale, muy bien, eso es. Esa instrumentación, por supuesto, existe, y en este momento probablemente la vamos a mover a la sede Palmira de la Universidad Nacional, porque estamos también investigando la meteorología, la circulación regional en el Valle del Cauca. Muchas gracias. Ay, súper interesante. ¿Y también están con agua, vapor de agua en las torres? ¿También tienen Sí, vapor de agua? tenemos mediciones de flujo de vapor de agua, o sea, de calor latente, de calor sensible, y digamos el principal actor de este trabajo fue Luis Morales. Luis hoy en día después de su doctorado, es un consultor muy exitoso, Luis Alberto, y él hizo su tesis, pues su tesis fue covarianza de remolinos, y debo decir que los datos de vapor de agua nunca los analizamos a profundidad, entre otras cosas porque la agricultura en la altillanura colombiana sigue siendo una agricultura dependiente de la precipitación. Imagínense pues ese riesgo climático tan grande que hay en la que se espera sea la despensa agrícola del país. No hay distritos de riego realmente. Y esos datos existen, y el trabajo de él también lo publicamos. Encontramos un comportamiento interesantísimo de la sabana y está publicado. Si alguien está interesado, con mucho gusto lo compartimos. Ay, muchísimas gracias. Sí, súper interesante. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿quieres presentar a Edison? Sí, Edison, pues es un ingeniero, fue un estudiante sobresaliente de una tremenda autonomía. Él es ingeniero químico con maestría en ingeniería ambiental, y desde que se graduó de ingeniero químico, y su tesis de pregrado fue sobre temas de salud pública, de impacto en salud pública por contaminación atmosférica. Desde que se graduó, pues ha trabajado en simulación, es experto en WRF y en Air Mode y en muchas otras cosas.
y además ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de la modelación en Bogotá. Es decir, hoy en día Bogotá se da el lujo de tener modelación periódica de calidad del aire, cosa que solo hacen algunas capitales de países desarrollados. Entonces, ese lujo de Bogotá se debe en gran parte a Edison. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Edison, tienes la palabra. Ah, Bueno, no, gracias. espérate, yo te tengo que dar la palabra. Perdón, un segundo. Listo, creo que ya, Em, ¿no? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, creo, sí. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Y mientras tanto, pues agradezco la introducción que muy, em, digamos, es bonito que el profe todavía me recuerde con tanto cariño. Em, Siempre Edison. como el profe mencionaba, pues sí, yo digamos que trabajé todos estos temas digamos que de micrometeorología, principalmente motivados por temas de modelación de calidad del aire. Digamos, un poco de la historia radica en que quisimos entender un poco más el tema de cómo se comportaba la turbulencia o si los modelos lagrangianos que se han probado anteriormente en la ciudad estaban, eh, digamos que la turbulencia estaba siendo bien representada por esos modelos. Pero pues cuando empezamos a analizar todo digamos que es un mundo de información, por decirlo de alguna forma, y empezamos a ver ese potencial enorme que tenía en cuanto al análisis y a las respuestas que nos estaban dando, pues nos quedamos ahí porque desafortunadamente no estaba haciendo una tesis de doctorado, entonces eh, hubiera tenido más tiempo, hubiéramos sacado muchas más cosas vinculadas con la modelación. Pero por ahora, digamos que lo que les voy a presentar acá es, digamos que como un resumen de lo que nosotros pudimos abordar en ese tiempo. Digo en ese tiempo porque fue hace ya 8 años, como para que lo tengan en cuenta. Nosotros, digamos que como para poner un poco contexto a la audiencia, nosotros, digamos, como la meteorología nos dice que la atmósfera está dividida por capas y que cada capa está dividida dependiendo del perfil y que cada una de esas capas tiene sus componentes particulares, ¿cierto? Lo importante acá es que la mayoría de, digamos que los fenómenos meteorológicos ocurren en la troposfera, y en la troposfera como tal, eh, digamos que también la podemos subdividir en otras capas con otros criterios, donde prácticamente, digamos que podemos dividirla en la troposfera libre y en la capa límite planetaria. La capa límite planetaria, digamos que para los que trabajamos en los temas de modelación atmosférica y de calidad del aire principalmente, pues tiene su principal interés porque allí es donde ocurren o donde se encuentran más la mayoría de los fenómenos de transformación y transporte de los contaminantes en la atmósfera. Sin embargo, meteorológicamente hablando, tiene unas, digamos que, particularidades meteorológicas adicionales, y por eso esa capa límite planetaria también nosotros la podemos dividir en varias subcapas adicionales, ¿cierto? ¿Qué es lo importante acá? Digamos que más allá de la teoría, es que nosotros entendemos que hasta cierto punto hay una influencia directa de la superficie en el comportamiento de las variables meteorológicas. Y eso, digamos que donde nosotros vemos esa influencia directa, es lo que nosotros llamamos la capa superficial, la capa de superficie. Y si nos vamos más al detalle, ya donde empezamos a hablar de digamos que de una influencia directa, digamos como tal, de la aparición de la turbulencia, es en esta capa también. Digamos que en la capa de superficie es donde tenemos una influencia directa de los fenómenos turbulentos, y es, digamos que
de principal interés saber si esos fenómenos, digamos que de turbulencia, están siendo generados o por las estructuras o por los fenómenos, digamos que los otros fenómenos que involucran la formación, digamos que de la turbulencia. Y para ello, pues digamos que ya cuando ya nos vamos a nivel de calles, cuando ya vemos una interferencia directa con los objetos, con las casas, con los árboles, allí ya nosotros hablamos de una subcapa de rugosidad. Entonces allí prácticamente toda la turbulencia que nosotros vamos a tener es inducida por objetos. Esta es una turbulencia que en principio nosotros tenemos que evitar, por decirlo de alguna forma, cuando nosotros hacemos unos análisis de turbulencias. Entonces, todo esto me lleva, digamos que todo este escalamiento de la atmósfera, digamos que de lo más general, lo más particular, nos lleva a indicar que generalmente cuando nosotros hacemos mediciones de turbulencia atmosférica tenemos que estar por encima de la capa de rugosidad, por encima del Urban Canopy Layer, para garantizar que no estamos teniendo prácticamente, digamos que estudios inducidos principalmente por estructuras. Y en una ciudad tan grande como Bogotá, es sumamente complicado encontrar un sitio así, ¿cierto? Lo que se hace usualmente cuando se mide, digamos que todos los parámetros o todos los estudios de micrometeorología, incluida la turbulencia, es que se ubican en torres muy altas, de alrededor de 20, 30 metros, para, digamos que evitar pues en su mayoría tener influencia de este tipo de fenómenos, de estos fenómenos inducidos directamente por los objetos en la superficie. Digamos que la turbulencia como tal, principalmente tuvo nuestro interés, o mi interés en un principio, porque hace parte digamos que de las variables que afectan como tal digamos que el transporte de los distintos contaminantes en la atmósfera, ¿cierto? Si decimos que estas masas de aire son gobernadas principalmente por dos fenómenos, que son movimientos advectivos y turbulentos, y que estos siempre ocurren en la capa de mezcla. La turbulencia como tal siempre ocurre, pues digamos que la gran mayoría de los fenómenos turbulentos ocurren en la capa de mezcla principalmente, y generalmente estos son generados o inducidos por la topografía, por los objetos, intercambios de calor, fricciones entre distintas capas de mezcla, entre otros. Al igual que digamos que, como nosotros sabemos que el aire es un fluido y aunque no es, digamos que no podemos ver los remolinos como tal, estos remolinos siempre se manifiestan en el aire, así como nosotros vemos cómo se manifiestan estos remolinos cuando uno va a un río y empieza a ver toda esa dinámica, o si no lo han hecho, si les pica la curiosidad, algún día véanlo, cómo se forman los remolinos al chocar con una estructura y cómo digamos que uno puede evidenciar todo el proceso de formación hasta destrucción de estos remolinos. Generalmente, digamos que estos remolinos requieren de una formación, de una energía de formación inicial, que esta es, digamos, producida generalmente por los movimientos mismos del fluido, y a medida que va avanzando el tiempo y a medida digamos que va avanzando su desarrollo, estos remolinos empiezan a hacerse más pequeños y empiezan a disiparse ya cuando son demasiado pequeños, para liberar, digamos que toda esa energía con las cuales fueron creados inicialmente. Aquí yo les quiero mostrar en estas fotografías como dos ejemplos, en una escala global donde vemos la isla de Madeira, cómo, digamos, su interacción con la atmósfera hizo que, digamos, que se formaran estos remolinos, que se, pues, EDIs en inglés, y allí se ve como todo el proceso de formación y su posterior degradación, digamos que en esa fotografía se puede evidenciar como ese fenómeno a nivel global. Y pues ya digamos que ya otros distintos estudios en cuanto a turbulencia, en cuanto a los aviones, pues generalmente son con tintes y demás. Pero digamos que sí, generalmente los remolinos nosotros los podemos asociar como
a esas espirales a las que teóricamente o a las que culturalmente estamos asociados a asociar. También es importante, digamos que para finalizar toda esta introducción teórica, que pues el viento tiene un comportamiento vectorial, como tiene un comportamiento vectorial, generalmente para estos tipos de análisis se descomponen en los 3 vectores y allí como tal nosotros podemos hablar de mediciones instantáneas, entre comillas, haciendo alusión que son mediciones muy rápidas en el tiempo, lo cual de una u otra forma me genera señales que están asociadas a las longitudes de los remolinos y por definición matemática, pese a que pueden existir otras, nosotros empezamos digamos, como nos centramos en una definición que es la definición clásica de la turbulencia, que es prácticamente el componente, digamos que variable después de que uno hace un suavizado del componente advectivo. Es decir, uno saca un promedio, uno selecciona un tiempo de promediación, saca ese promedio y ese componente, digamos que ese promedio es el que nosotros determinamos como el componente advectivo y todo lo demás, digamos que es la variabilidad turbulenta. Cuando nosotros hacemos más grandes estos tiempos de promediación, por decir algo, ya cuando estamos hablando de temas instrumentales y nos salimos digamos que de las mediciones en fracciones de segundos y ya lo llevamos ahora, los instrumentos lo llevan ahora, pues prácticamente se pierde este componente. Por eso es importante tener en cuenta que para medir digamos que la turbulencia como tal, es necesario tener un anemómetro de alta frecuencia que a uno le mida, digamos que en resolución de Hertz, ¿cierto? Y afortunadamente, como el profesor Rodrigo lo mencionaba, ya que se estaba llevando a cabo ese proyecto de covarianza de remolinos, una de las partes integrales de ese equipo de covarianza pues es un anemómetro sónico de alta frecuencia que pues digamos que nos permitió hacer este tipo de análisis, hacer este tipo de división entre componentes advectivos y turbulentos para cada uno de los componentes del viento. Entonces, más allá del interés y de por qué necesitaba grabarme, la turbulencia atmosférica pues siempre va a tener un rol muy importante en la dinámica de los contaminantes en la atmósfera. Digamos que eso era algo que nosotros trabajábamos en su momento, digamos que en la parte de tratar de entender cómo estaban vinculadas esos modelos como tal, o como tal la parte física, a tratar de entender ciertos fenómenos que veíamos en la ciudad. Y nos encontramos después de mucha revisión bibliográfica que generalmente pues las mediciones que se hacen de turbulencia se hacen en sitios como muy homogéneos, por decirlo de alguna forma. Entonces, como generalmente los sitios rurales no tienen digamos que estos fenómenos de afectación por estructuras, con una topografía, ¿cómo puedo decirlo? Sin una topografía que varía demasiado. Digamos que así han sido los estudios clásicos de mediciones de turbulencia, y generalmente lo que se hace es, lo que se hacía, o no sé, se sigue haciendo actualmente, es que yo cojo una medición y digamos que la parametrizo para tratar de sacar teorías de similaridad, que es las teorías de similaridad nos ayudan a extrapolar esas mediciones para decir, no, sí, teóricamente, o bueno, puedo extrapolar esas emisiones que yo medí no sé, en Estados Unidos y traerlas acá para aplicarlas a la ciudad. Eso es algo que hacen comúnmente los modelos de dispersión, pero pues esas teorías de similaridad generalmente estaban en su momento medidas bajo esas condiciones controladas de ruralidad, y en algunos casos algunos autores hacían algunas correcciones de esas teorías para ser aplicadas en las ciudades. Y esto es importante también porque estos comportamientos de turbulencia nos ayudan a escoger
por decirlo de alguna forma, o a definir las fronteras entre dónde quiero modelar yo. Si yo quiero modelar es unos espacios pequeños en donde las estructuras juegan un rol importante, o si quiero ver un componente un poco más amplio, o si definitivamente ya ampliando la escala para que la turbulencia, digamos que sea gobernada más que todo por otros parámetros y no tantos por los de la superficie. Y finalmente, pues, al entender nosotros el comportamiento de la turbulencia, nosotros podemos entender las dinámicas de la dispersión local o del transporte local de las masas de aire en la ciudad, que pues, como bien lo mencionaba, pues es un tema, digamos que más de mi interés, el tema de la relación entre la contaminación y la meteorología. Entonces, nosotros en su momento, cuando se empezaron las pruebas de estos equipos, nosotros instalamos este equipo, ahí está montado todo el equipo de covarianza de remolinos en el Parque Simón Bolívar. La ventaja que tenía este punto es que, a pesar de que, digamos que la ciudad tiene, digamos que una complejidad en cuanto a sus estructuras, al ubicarlo casi en la mitad del parque, donde está la estación de monitoreo de calidad del aire de la ciudad de Bogotá, allí pues como que tratamos de garantizar de no tener una influencia significativa de las estructuras, porque las más cercanas, digamos que los edificios más cercanos estaban alrededor de 80, 100, 200 metros a la redonda y tal vez más. Principalmente, digamos que el equipo como tal de covarianza, no solamente se utilizó el equipo el anemómetro, que es un modelo GIL, como el que ustedes ven allí. Se utilizaron otros equipos, digamos que los equipos de covarianza pues traen otros sensores meteorológicos, pues no tiene una resolución tan rápida como el anemómetro, pero pues digamos que tiene la velocidad suficiente como para, entre otras cosas, digamos que tener una caracterización a una buena resolución de toda la meteorología. Y adicionalmente, pues también, digamos que se tenía a disposición los mismos sensores que tenía la Secretaría Distrital de Ambiente en esa estación de monitoreo. En su momento, allí había una estación, un anemómetro de copa, que era, digamos que con lo que se reportaba en esa estación. Actualmente, pues, se tiene un anemómetro sónico, pero pues es de 2 dimensiones. Bueno, eso es muy importante. La mayoría de anemómetros del mercado, digamos como con los que trabajan las redes de monitoreo, incluso las redes meteorológicas, generalmente miden en las 2 estaciones. Y esto se debe a que generalmente cuando yo tengo unos tiempos de promediación muy largos, el componente vertical se hace 0, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que cuando no se tiene una finalidad de medición, digamos como de flujos verticales, generalmente no se mide en el componente vertical. Voy a resumir esto porque digamos que más o menos este fue el trabajo que se hizo. O sea, se recolectaron esta información, tanto los anemómetros como los sensores sónicos, y pues la extracción y el tratamiento de datos fue tedioso. Estamos hablando, sobre todo el tema del anemómetro sónico, fueron alrededor de, se me olvida el número, pero fueron como alrededor de 180 millones de datos, porque se capturaban durante 4 meses información a 32 Hz, si no estoy mal. Entonces, eso pues es demasiada información que tocaba extraer y analizar dentro de las bases de datos. Como ejercicio académico, pues también hacemos la comparación entre los anemómetros, también como para garantizar, pues, que estuvieran bien alineados, encontrar limitantes y demás. Y pues de allí también sacamos una caracterización meteorológica, pues la típica de los días que son más soleados, los días donde llovió, los días, el comportamiento de los perfiles de viento y demás. Pero lo más importante es que de todo ese tratamiento de datos nosotros sacamos los componentes turbulentos.
Y esos componentes turbulentos fue prácticamente lo que nosotros empezamos a despedazar estadísticamente para sacarle la mayor, digamos que la mayor análisis posible. Y entre ellos determinamos los tiempos y longitudes de escala, que como ya vamos a ver más adelante, prácticamente nos definen el tamaño y la duración promedio de los remolinos. Los momentos estadísticos, que bueno, es una forma como de describir estadísticamente esos componentes. Pues digamos que de allí también temas energéticos en cuanto a la cantidad de energía en los remolinos, en los sistemas, y al final el comportamiento de los espectros de energía, que son muy importantes porque nos permiten ver la evolución tanto desde la producción hasta la degradación de los remolinos. Eso también se hizo. Y pues se hizo un intento, digamos, como teórico para tener una metodología para estimar la altura de capa de mezcla en la ciudad de Bogotá a partir de los espectros de energía. La última parte no la voy a mostrar porque sería demasiado larga, que es un tema ya como tal de la comparación con los modelos de dispersión, porque quiero centrarme un poco más en el análisis meteorológico que en el análisis de calidad del aire. Entonces, bueno, primero, como resultados, nosotros comparamos los dos anemómetros. Por supuesto, estaban a alturas distintas, como a 2 metros de distancia. Lo primero que queríamos garantizar era que no existiera una sombra, no sé si, sí, pues, que no existiera una sombra por la torre meteorológica y pues parece que la hubo un poco, pero de todas maneras no, digamos que los vientos no provenían frecuentemente de esa dirección. Entonces, digamos como que bueno, fue un tema de, bueno, pues no teníamos otra forma más de montar ese equipo. Entonces fue como una decisión que tuvimos que tomar, pero pues a la larga pues tampoco la afectación se vio demasiado grande y no se vio, digamos, como significativa con los otros análisis que se hicieron posteriormente. Después, cuando nosotros hicimos el análisis de sesgos, no, pues una quedó como un poquito corrida del norte de la otra, pero pues digamos que también ahí era en su momento, pues estábamos aprendiendo con el equipo y pues la alineación no era de todo precisa. Sin embargo, pues digamos que son unos grados de inclinación pequeños que pues digamos que se traducirían un poco en el error de los componentes, pero no demasiado, como nosotros podemos ver en las gráficas de los componentes, que prácticamente casi tienen una correlación de 1 a 1, y un análisis como tal de los tiempos de comparación de las velocidades de viento, en donde nosotros vemos que cuando nosotros analizamos los datos a 60 minutos, pues hay una correlación prácticamente 1 a 1. Bueno, es un poquito más por el tema de las alturas, de la diferencia de alturas entre los anemómetros, pero pues cuando ya se analizan los datos a 10 minutos, pues ya empezamos a ver que el anemómetro de copa, pues digamos que no, pues él no tiene una capacidad para bajar hasta menos de 0.5 metros por segundo, digamos que una forma adecuada. Ya, digamos, como ya satisfecha esa curiosidad de ver cómo se comportaban los anemómetros, porque esto fue nomás como un ejercicio, pero pues a la larga no nos dice nada de la turbulencia, empezamos a analizar la meteorología del estudio. Entonces aquí nosotros vemos que prácticamente fueron casi 4 meses no simultáneos. Esta no simultaneidad se debe a que, pues, como bien lo mencionaba el profe Rodrigo en un inicio, era como la primera vez que nos estábamos topando con la parte práctica en este equipo. Entonces, el equipo salió digamos que tuvimos un problema técnico como en esta franja de tiempo, y estos fueron unos datos que fueron anómalos por alguna razón que no recuerdo. Realmente no recuerdo por qué razón fue. Pero bueno, lo más importante de allí es que entendimos o vimos que prácticamente estábamos teniendo unos días con unas altas velocidades de viento muy particulares que vamos a ver replicadas más adelante.
y otras en donde por la presencia de nubes o la presencia de lluvia, pues digamos que los vientos tuvieron un promedio diario, digamos que inferior a lo que usualmente se encuentra, usualmente se quería encontrar en el periodo de estudio, ¿sí? Entonces, ya pues como les mencionaba, también un tema de radiación acumulada, un tema de precipitaciones, y aunque se ve escandaloso, realmente no fue un periodo caracterizado por lluvias, y eso fue, digamos, interesante, porque teníamos, digamos que lluvias que nos alteraban por mucho 2 horas de mediciones al día. Pero en general, digamos, como que primaba como tal el tiempo relativamente seco, algunas veces nublado, pero pues las cantidades de lluvia eran muy pocas. Y después de este análisis, digamos que después de hacer un análisis estadístico, dividimos como tal, digamos que sacamos 5 tipos, ¿cómo decirlo? Como grupos meteorológicos, escenarios meteorológicos donde las variables tendrían a parecerse entre sí. Entonces, importantes como tal es que este grupo 2 es prácticamente la noche y el grupo 3 son los días más soleados. El grupo 4 prácticamente definen condiciones que se ven típicamente, digamos que en los amaneceres y los atardeceres, y ya los 1 y 2 pues son como escenarios, digamos, como entre nublado y soleado, ¿sí? Y eso, digamos que nosotros hicimos esa caracterización para poder entender el comportamiento en cada uno de estos grupos meteorológicos de la turbulencia. Y digamos que aquí está en el periodo como, digamos, como hora a hora, cuando se presentó ese grupo, digamos que asociado a esas condiciones meteorológicas. Entonces, las líneas grises o el sombreado gris, porque pues como es tanta resolución parece más un sombreado, son las mediciones como tal que se obtuvieron para cada uno de los 3 componentes de viento, ¿cierto? Entonces, el primer momento estadístico, que es el promedio, ya habíamos visto por definición que ese promedio estadístico es el componente advectivo, que es el que nosotros asociamos principalmente a las mediciones, pues digamos que advectivas del viento. Y esas, como ustedes pueden ver, tienen un movimiento horario mucho más suavizado. Entonces, el primer momento estadístico me permitió separar entre el componente turbulento y el componente advectivo. Y pues ese mismo análisis como tal de momentos, fuimos elevándolo hasta el momento 4, que en el momento 2 es lo que me define la desviación estándar, que en este caso es qué tanto pues se está alejando la turbulencia de su valor central. Y inicialmente lo que nosotros encontramos acá es que prácticamente los mayores picos o donde varía más la turbulencia como tal con respecto a ese valor convectivo se debía principalmente en los días que teníamos mayores velocidades de viento. Y eso ocurría en los 3 componentes. Me regreso a esta porque me faltó mencionarles que si ustedes ven componente W prácticamente es 0, ¿sí? Pues digamos que tiene algunas variaciones, pero generalmente digamos que a los tiempos de promediación grandes, las velocidades convectivas en la componente vertical es 0. Pero sin embargo, ustedes pueden también observar que la variabilidad ya como tal de la componente vertical se hace muy importante. Entonces, el tercer momento como tal, el tercer y el cuarto momento, realmente lo que nos definen es la oblicuidad y la kurtosis de las distribuciones de probabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que al final lo que nosotros estamos haciendo es ver qué tanto estas distribuciones o qué tanto la turbulencia se acerca a un comportamiento de distribución normal. Y lo que nos encontramos es que efectivamente los componentes tanto
Los componentes horizontales, que son el U y el B, sí tendían a ser, digamos que, representados por esta distribución, pero el componente vertical no. El componente vertical, al tener una kurtosis alta, quiere decir que es una distribución que está más, como con los datos más concentrados hacia el centro, ¿cierto? Bueno, esto es como los análisis usuales que se hacen con la turbulencia, pero pues hasta ahora no encontramos nada más que estadística descriptiva. Con estos digamos que con estos componentes advectivos, digamos que hay relaciones que nos permiten llevar de estos componentes a otros parámetros micrometeorológicos que son importantes, como la velocidad de fricción, la temperatura, la energía cinética y la intensidad de la turbulencia, ¿cierto? Entonces, ya como tal, acá empezamos a ver cosas. Y una de las cosas importantes es que aquí volvemos a encontrar el mismo patrón de comportamiento de los picos máximos de viento. Entonces, entre más viento hay, más energía cinética turbulenta, digamos que se encuentra, y esta energía cinética turbulenta es muy importante porque es uno de los factores fundamentales para producir remolinos y remolinos grandes. Lo que encontramos en un principio al final con la intensidad turbulenta, que es la relación entre los sigmas o las desviaciones estándar y el primer momento, que es la velocidad convectiva, es que no teníamos una relación. Resulta que después, cuando nosotros escribimos un artículo con el profe Rodrigo, con Luis y con el profesor Foquesato, nos dimos cuenta que a pesar de que es recomendado inicialmente utilizar un tiempo de promediación de 1 hora para digamos que para todos estos análisis y separar los componentes advectivos y turbulentos, creemos que inicialmente se nos fue parte digamos que la parte advectiva en los componentes turbulentos, y por eso las intensidades, digamos que se ven, digamos que no tenemos un comportamiento diciente que nos cuente algo. En el artículo nosotros bajamos a 10 minutos y empezamos a encontramos prácticamente una de las, digamos que como resultados más importantes de estas mediciones, ignorando pues el tema de que, bueno, aquí tenemos la misma, la distribución como por mes del año, la distribución de los componentes, de las desviaciones de cada uno de los componentes. Lo más importante es esta intensidad. Lo que nosotros vimos cuando nosotros llegamos a 10 minutos y empezamos a cortar como tal esa influencia de quizás componentes advectivos dentro de los turbulentos, es que vimos un patrón, ¿sí? Y para los que conocemos la atmósfera de Bogotá, pues digamos que a través de nuestra experiencia en otras mediciones, vimos que a las 7, 8 de la mañana tenemos un pico, un incremento súbito de la intensidad turbulenta. A esta hora siempre ocurre, o bueno, en ese intervalo de tiempo, ahí lo que sucede es que usualmente se rompen las inversiones térmicas. Entonces ahí el crecimiento como tal de la altura de capa de mezcla es tan rápido que ese rompimiento me está generando una mayor turbulencia. Entonces ese rompimiento me está induciendo como un mayor movimiento en la atmósfera, y eso ocurre en los 3 componentes, ¿sí? Lo interesante también es que en el componente horizontal, si bien es cierto que se mantiene alrededor del 60%, en el vertical después del rompimiento, digamos que pasa del 20 al 30%. Y aquí lo que estamos viendo es el salto de una atmósfera en estado estable, que sucede en las noches,
a una atmósfera en estado inestable. Entonces, esa inestabilidad generada, digamos que por la dinámica de la atmósfera durante el día, me está incrementando la intensidad atmosférica acá. Y eso fue, digamos, como uno de los hallazgos importantes que se encontraron después de hacer el análisis inicial de estos parámetros. Dentro de los análisis de turbulencias también son importantes las autocorrelaciones. Una autocorrelación es ver qué tanto una función se parece a ella misma con un lag de tiempo, ¿cierto? Y es importante porque, digamos que después de algunas teorías y algunas, digamos como, sí, después de algunas teorías de similaridad, se encontró que estas autocorrelaciones están directamente relacionadas con algo que nosotros llamamos los tiempos integrales y los tiempos de escala, que son estas dos líneas que ustedes ven acá. Estas autocorrelaciones pues varían a lo largo del día, varían según las condiciones meteorológicas, por eso les muestro el GIF de allá abajo. Ahí lo interesante como tal es que en las noches como tal, usualmente, digamos que tenemos un comportamiento más difuso en cuanto se va alejando la autocorrelación del estado inicial para los componentes horizontales, pero digamos que bueno, podemos hacer el análisis. En este caso, estas curvas que vemos en la parte superior es como las curvas promedio de todo el periodo de análisis, y con la definición de estas curvas y la definición de las curvas hora por hora, nosotros podemos llegar a determinar el tamaño y la longitud de los remolinos en sus dos fases. Y aquí ya va a empezar a mezclar cosas, por eso traigo este diagrama que está acá, en donde un análisis energético indica a través de un espectro de, digamos que de energía, que los remolinos prácticamente se comportan de distintas formas en tres zonas, ¿sí? Hay una zona en donde por el flujo advectivo u otros fenómenos se genera como tal el remolino. Entonces imagínense que hay una parte en donde se genera un gran remolino y que está cargado de energía producto de digamos que la energía que es inducida por el flujo advectivo. Estos remolinos grandes empiezan a disiparse y empiezan a, digamos, como hacer un movimiento de cascada para dividirse y generar remolinos más y más pequeños. Cuando empieza esta división como tal, nosotros llamamos que los remolinos están en un subrango inercial, ¿sí? Digamos que por esa transferencia inercial de energía se van haciendo los remolinos más pequeños. Y ya al final hay un rango como tal donde el remolino es tan pequeño que la energía no se pierde al hacer, digamos que la energía no se disipa al formarse remolinos más pequeños, sino que se empieza a disipar porque las moléculas de aire o las parcelas de aire empiezan a chocar entre sí y se empiezan a cancelar. Y esto pasa pues a unas velocidades muy altas y a unos remolinos muy pequeños, y pues con el anemómetro que teníamos no llegamos hasta allá. Entonces, es importante esto porque aquí definimos, digamos que para el estudio como tal, aunque teóricamente pudimos calcular los tiempos de disipación viscosa y las longitudes de esos remolinos promedio o representativas en esa escala de disipación viscosa, pues realmente no la pudimos medir. Es importante que aquí ya nosotros vinculamos las funciones de autocorrelación, que son estas. Nos dice digamos que la teoría de Taylor, la teoría de los, digamos que los que han desarrollado estos análisis, es que prácticamente la integración de esas curvas es lo que nos da, de las curvas de autocorrelación, es la que nos da, pues digamos, esos tiempos, los tiempos integrales que están asociados a cuánto tiempo se demora en formarse un remolino. Y en este caso, pues estamos hablando que se demoran alrededor de 100 y 500 segundos para formarse remolinos en la horizontal, y en la vertical
entre 8 y 15, 20 segundos. O sea, realmente se forman demasiado rápido en la vertical. Y al contrario, ya cuando nosotros nos analizamos el rango inercial, es ver cuánto tiempo se demoran en destruirse, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues nosotros vemos que si bien se pueden demorar mucho en formarse, los remolinos una vez que se forman, pueden durar hasta 50 segundos, un minuto en desaparecer en el aire, en la ciudad. Y en la vertical, pues sí, ya generalmente, pues sí, son como alrededor de 8 o 10 segundos. Entonces, digamos que esas funciones de autocorrelación que nosotros determinamos fue importante para poder determinar este comportamiento de los tiempos, ¿sí? Al final, pues nosotros estimamos el tiempo de disipación viscosa, pero esto fue más teórico porque esto está relacionado principalmente con, digamos, como con la energía disipada por unidad de masa, que eso fue algo teórico que calculamos, pero no fue estimada principalmente con el análisis ni las de autocorrelaciones ni de comportamientos de espectros de energía. Entonces, por eso tienen una variabilidad muy alta. Ahora, si nosotros entendemos que estamos hablando de que son remolinos, realmente son oscilaciones de onda, y al nosotros multiplicar ese tiempo por la magnitud del viento, o la magnitud, la magnitud del viento, que es como... digamos que es la mezcla de los componentes advectivos ya como tal. Nosotros encontramos las longitudes de estos remolinos, ¿cierto? Entonces acá nosotros encontramos que los remolinos usualmente en el periodo de estudio van desde algunos cientos de metros en la horizontal, y en la vertical es interesante que digamos que estos no superan los 100 metros, ¿cierto? En promedio están en 10 metros, los remolinos, bueno, en la mediana están en promedio de 10 metros, y los otros son más grandes porque, pues, digamos que no tienen, los componentes horizontales no tienen una barrera física, ¿cierto? La vertical sí tiene una barrera física, que es la altura de capa de mezcla, por eso digamos que son muy raros los remolinos que sean demasiado grandes en la vertical. Y los tiempos, como las longitudes de escala, como que son como los tamaños promedio ya cuando se empiezan a destruir, pues digamos que, como ustedes pueden ver, ya todos ya son más pequeños. Entonces, también nosotros con este estudio podemos determinar el tamaño y la longitud de los representativos de los remolinos en el periodo de estudio en esa zona. Me quedo también con el análisis de la cascada de energía. Digamos que allí teóricamente las longitudes las frecuencias como tal siguen un comportamiento teórico. Este comportamiento teórico, estos exponentes como tal, son desarrollados a partir de supuestos y simplificaciones de la ecuación de Navier-Stokes. Todo empieza desde Navier-Stokes y con algunas simplificaciones se puede llegar a este comportamiento. Entonces, nosotros cogimos e hicimos el espectro de frecuencia representativo para toda la campaña de medición. Acá están todos los 4 meses. Y nosotros nos encontramos un comportamiento prácticamente similar, excepto en la vertical, ¿sí? Generalmente en la vertical no tenemos este comportamiento. Yo les pido excusa porque no me acuerdo por qué es. Creo que lo escribí en mi tesis, pero supongo que pues son por las limitaciones de la altura de capa de mezcla. Pero en la horizontal sí tienden a aparecerse el rango de producción digamos que al exponente -1 en el rango de producción. Lo que es también importante, que digamos que es lo que gobierna más el tema energético de la transferencia, es que todos convergen
al exponente de menos 5 tercios en el rango subinercial. Entonces, digamos que esto es casi una comprobación de la teoría como tal, pero ya aterrizada con datos locales. Algo que también es interesante y que no fue muy, creo que solamente lo vi como en 2 artículos, es todo este espectro residual, generalmente, o no vi un exponente distinto, decae al cuadrado, ¿sí? Entonces esto es casi una constante. Y esto como tal, digamos, siempre se aterriza a algunos coeficientes que relacionan estos exponentes con estas frecuencias y con la velocidad de fricción en la horizontal y en la vertical, digamos que, bueno, en los rangos de producción, siempre lo relacionan con la rugosidad, con la velocidad de fricción, perdón, y en el rango inercial, allí sí está, digamos que esto es casi una constante universal, Este valor de 0.5 es la constante de von Karman, que es de 0.5, a veces varía como en 0.4, 0.6, pero en la gran mayoría de estudios está cercana a 0.5. Y al tener eso, pues digamos que allí nosotros podemos establecer los rangos de la energía turbulenta por unidad de masa, ¿cierto? Entonces, eso digamos que es una cosa suavizada, porque realmente los espectros se ven así, ¿sí? Nosotros aquí vemos las variaciones, acá vemos cómo se comportan los distintos, digamos que intervalos meteorológicos, y estos como tales son los espectros de frecuencia. Digamos que los espectros de frecuencia, digamos que para las personas que no están familiarizados con ellos, se construyen a partir de un análisis con transformadas de Fourier a estas señales que estoy viendo acá. ¿Sí? Entonces lo que estoy descomponiendo estas señales en frecuencias. Y al final, nosotros queríamos ver cómo se comportan estos espectros en los grupos meteorológicos que les había especificado anteriormente. Digamos que de alguna u otra forma, los análisis hay que hacerlos con cuidado, y eso es una experiencia que nosotros tuvimos en su momento, porque si bien es cierto que nosotros tuvimos digamos como este espectro para toda la campaña de medición, si yo empiezo a hacer los tiempos como de representación de espectros más cortos, eso me empieza a cortar las frecuencias, y por ende los espectros quedan más cortos. Entonces, en algunos casos no voy a tener algunas respuestas o no voy a poder ver específicamente algunos fenómenos interesantes que posteriormente nosotros reflejamos en el artículo que les comenté, pero que en ese sí no me alcanzó el tiempo para incluirlo. Pero bueno, aquí lo importante es que esos espectros de frecuencia, sin importar la variable, sin importar pues digamos que la condición meteorológica, el rango inercial siempre va a ser proporcional a esa constante de 5 tercios. Lo único que va a variar, pues digamos que es como la energía, pues esa sí depende como tal de las condiciones meteorológicas, pero el exponente no va a variar. Lo que sí varía un poco es el rango de producción, ¿sí? Estos exponentes como tal van a empezar a variar, sobre todo en la vertical. Entonces, lo que nosotros vemos acá en esta tabla es un resumen donde prácticamente les muestro que en el rango de producción los componentes U y B tratan de acercarse a 1, pero lo general es que en general entre más energía tenga el sistema, menos se va a alejar de ese comportamiento ideal. El escenario 2, por ejemplo,
es el que más se asemeja a, digamos que el comportamiento teórico, pero pues al incrementar la energía en los sistemas, estos exponentes van a cambiar. Y esto pasa, de esto sí me acuerdo, porque al pasar el tiempo y al tener, digamos que unas condiciones con mayor energía, algunas simplificaciones que se hacen a las ecuaciones de Navier-Stokes, digamos que no son del todo ciertas y por eso esos exponentes empiezan a cambiar, ¿cierto? Pero en el rango inercial, aquí como ustedes pueden ver, prácticamente todos están en 1.5, 1.6, que esto es más o menos el 5 tercios, ¿sí? Pues aproximadamente. Y también aquí nosotros vemos las constantes, ¿no? Estas son como las que nos definen los niveles de energía para ajustar los espectros. Y aquí vemos, por ejemplo, que el escenario 2, que es el de menor energía, que son las noches, pues tiene los coeficientes más bajos. Y usualmente, no fue regla, los coeficientes más altos estaban principalmente en el escenario 3. Hay algunas diferencias en algunos componentes, pero digamos que esa era como la tendencia. Esto es una forma adicional de verlo, pero básicamente lo que nosotros vemos es que entre más avanza el día, los espectros como tal en su exponente, tanto en el rango inercial, sobre todo, en el rango de producción, empiezan a alejarse de la parte teórica, pero pues en el rango inercial sí hay muy poca variación, ¿cierto? Y aquí como tal están todos los coeficientes que me definen como tal la cantidad de energía, tanto en el rango inercial, que esta es la energía por unidad de masa, la energía cinética por unidad de masa, que es casi lo vemos proporcional a la radiación o a la temperatura o a las variables meteorológicas que nosotros vemos en baja resolución. Y ese mismo comportamiento casi se ve en los otros, digamos, coeficientes para los espectros de las zonas de producción. Como nosotros tuvimos también un montón de información, nosotros empezamos a preguntarnos, venga, ¿cómo están relacionadas estos parámetros micrometeorológicos con los parámetros que estoy midiendo en baja resolución? Porque pues a la larga es muy costoso, por decirlo de alguna forma, tener un anemómetro sónico de alta frecuencia. ¿Qué tal si yo tengo un anemómetro sónico que me mida 10 minutos, por ejemplo, o 1 minuto? ¿Cómo podría determinar la turbulencia? ¿Cómo se puede extrapolar? Entonces, nosotros cogimos y empezamos a hacer cruces de las distintas variables y se nos ocurrió dividir una correlación de estos sigmas en unidades de energía. Si yo leo los sigmas al cuadrado, me quedan en unidades de energía, con 3, digámoslo así, términos que nos expliquen 3 cosas energéticas distintas, ¿sí? El primer término, si nosotros lo asociamos con digamos, como se me fue, el calor específico del aire con la temperatura ambiente, podemos tener una relación que es únicamente por la difusión térmica, ¿cierto? Un parámetro que estuviera influenciado directamente por la velocidad del viento, que nosotros llamamos una energía producto de turbulencia mecánica. Y una que nos relacionara la velocidad convectiva, ¿sí? Entonces, aquí el truco es que la velocidad convectiva generalmente no es una variable que uno pueda medir directamente con instrumentos meteorológicos habituales, ¿sí? La velocidad convectiva, y en este caso la velocidad convectiva de Kirchhoff, requiere como tal
como medida el flujo, el flux de calor neto. Y digamos que lo que nosotros hicimos, esto iba usualmente acá en este pedazo, pero lo que dijimos es, bueno, durante el día ese flux es directamente proporcional al flux de la radiación solar. Y el flux de la radiación solar yo lo puedo calcular por definición de esta forma. Y entonces si yo ya aquí tengo, digamos, como la altura de medición, tengo la temperatura virtual y tengo el flux de radiación, pues puedo tener una velocidad de escala, digamos, como modificada, ¿cierto? Una velocidad de escala modificada, por eso el m. Y pues los dos van a tener una constante de proporcionalidad y esa constante de proporcionalidad pues se la vamos a sumar a este alfa 3. Entonces nos dimos cuenta que al hacer eso encontramos unos coeficientes de correlación pues relativamente buenos que nos permitían establecer como tal o predecir qué tan grandes iban a ser esos sigmas, únicamente con temperatura ambiente, velocidad del viento y radiación solar. Ah, bueno, y humedad, que está incluida dentro de la temperatura virtual. Entonces, eso, digamos que, aunque no parezca, digamos, ha ayudado mucho al entender o extrapolar, por decirlo de alguna forma, el entendimiento como tal de a veces qué pasa en el aire cuando tenemos contaminación en la ciudad, qué pasa con estos parámetros, ¿cierto? No es un análisis que se haga, que se haga oficialmente, pero aquí nosotros podemos ver reflejados los temas de las inversiones térmicas. Y esto es algo que, digamos, como nos ayuda a entender un poco los fenómenos de cuando hay elevados niveles de concentración acá en la ciudad. Entonces, yo mismo como que le sigo dando uso a estos resultados que se han encontrado. Ahora bien, no solamente con los sigmas, sino como, digamos que matemáticamente los sigmas están relacionados con la energía cinética turbulenta, pues digamos que también se encontró una expresión, y es esta, aquí ya están los números, para determinar qué tanta energía hay en la atmósfera, ¿cierto? Y al final, pues, es una discusión, o sea, esos alfas son solamente esto que determinamos es únicamente para el Parque Simón Bolívar, ¿cierto? Si yo hago, o sea, esto no es que sea representativo para toda la ciudad, simplemente para ese punto, porque estos alfas son una función de muchas, ¿cómo decirlo? De muchos números adimensionales, por decirlo de alguna forma, que prácticamente pues son definidos por el terreno. Entre ellos pues está también el tema de la altura de capa mezcla, la altura de donde yo mido, la rugosidad. Acá tenemos incluso hasta en el componente vertical está incluida la longitud de Money-Node-Co. Por supuesto, estos son, digámoslo así, apreciaciones teóricas. No es que encontramos esa relación porque no pudimos hacerlo. Eso es algo que pues, nosotros encontramos en la literatura, que generalmente son variables que empiezan a afectar, que afectan como tal el comportamiento de la turbulencia, y pues decidimos mencionarlo como para que se tenga en cuenta que estas relaciones solamente funcionan en el Parque Simón Bolívar. Edison, Sí. vamos ya casi 15 minutos sobre tiempo. Uy, ¿Será? voy a Sí. terminar. Ok, gracias. Voy a terminar. Gracias. Al final, digamos que al reconstruir por partes la energía cinética turbulenta, pues encontramos el mayor aporte como tal de la vertical en las horas de la mañana, pero que la gran mayoría es por temas, digamos, como advectivos, ¿sí? Igual se hizo la misma regresión para tratar de predecir los espectros, y finalmente, pues digamos que los temas de las velocidades de fricción la pudimos calcular, y pues nos da como para esa zona, como en los rangos pues que usualmente han reportado otros autores.
Voy a saltarlo de las alturas de capa y mezcla porque yo creo que ya está tarde. Y prefiero como decirles que pues teóricamente esta región como tal de los espectros es el inverso de la altura de capa y mezcla, y tratamos de evidenciar o, digámoslo así, estimar alturas de capa de mezcla con los espectros y compararlas con el Holsworth, y pues se tuvieron resultados bastante razonables. Hay unos que pues sí no hay una forma adicional para saber si están bien o mal, como los días de cambios abruptos de TKE, pero digamos que cuando se tienen condiciones ¿cómo decirlo? Uniformes a lo largo del día, pues digamos que parece que la altura de capa de mezcla funciona relativamente bien. Y eso era todo. Qué pena si me extendí un poquito, pero me emocioné demasiado. No, tranquilo, muchísimas gracias. Bueno, abro para la discusión preguntas de la audiencia. No, no veo preguntas. Bueno, por ahora una rápida. Em, Edison, entonces, o sea, tu objetivo eh, está ligado como a la contaminación ambiental en Bogotá. Entonces, dijiste un poquito de cómo estos resultados te han ayudado a entender eso. Entonces, no sé si podrías hablar un poquito más sobre eso, como en tu trabajo, cómo utilizas estos resultados de tu tesis. Claro, digamos que en su momento, digamos como no lo mostré acá, lo que quisimos ver fue qué tanto se acercaban o se alejaban las formas de representar la turbulencia de esos modelos a las condiciones de Bogotá. Y partimos desde los modelos más sencillos, técnicamente hablando, que son los gaussianos, y pasamos a la comparación de modelos lagrangianos, que digamos que ya teníamos unas corridas, y ahí lo que nosotros nos dimos cuenta es que es muy complicado el tema de la turbulencia para estos modelos de gran escala, porque generalmente tienden a subestimarla, Mm. ¿cierto? Entonces lo que nosotros encontramos, sobre todo en el modelo lagrangiano, es que los coeficientes de variación eran como la tercera parte de lo que nosotros estábamos midiendo. Obviamente, eso puede tener varias explicaciones. Una de las principales es que estamos hablando de alturas de medición, entre comillas, distintas. Entonces, si yo tengo, por decir algo, estas mediciones que estaban a 8 metros, por ejemplo, no hay ningún modelo, digamos que esa escala local que me modele los primeros 8 metros. Es lagrangiano, por ejemplo, creo que él hacía un promedio, él tomaba la primera capa como a 25 metros. Entonces, esa diferencia de altura, digamos que no nos permitió ver si realmente era un tema de diferencias de altura entre lo observado y lo modelado, o si realmente pues no se estaba representando adecuadamente, ¿sí? Ese ejercicio que se hizo en un principio fue más que todo exploratorio, principalmente pues porque se hizo demasiado análisis como tal, como para caracterizar esa turbulencia que se midió en la ciudad. Pero digamos que más adelante, o bueno, se deja mencionado que estos coeficientes como tal, sobre todo los tiempos de integración, los tiempos integrales, están asociados directamente a la resolución, digamos, como de modelos de caja, ¿cierto? Y los modelos de caja entonces relacionan la primera y la segunda ley de Fick con la turbulencia, y allí es donde digamos que la turbulencia, el parámetro de la turbulencia juega un rol importante. En este caso particular no he podido, ya es más por tiempo, o sea, no es, y además porque los datos son muy viejos y no tengo forma de llevarlos a los modelos que estamos utilizando actualmente en la Secretaría de Ambiente de Bogotá, de hacer un análisis con estos modelos que estamos utilizando actualmente,
pero esos análisis yo los hago de forma más cualitativa, es decir, dadas ciertas condiciones meteorológicas a ciertas horas del día que no me da el radiosondeo, eh, puedo decir, bueno, la altura de la capa de mezcla es más o menos tanto, ¿sí? Eh, y esto es un factor importante porque si yo le sumo una baja a unos bajos coeficientes unos bajos coeficientes de turbulencia, yo puedo empezar a decir, mire, cualitativamente creo que estamos teniendo unos picos de concentración porque es que la atmósfera nos está moviendo, o sea, además de que no tenemos viento, no tenemos una turbulencia que induzca más ese mezclado y tenemos una altura de capa de mezcla baja. Entonces son esos comportamientos principales los que nosotros vemos cualitativamente, porque generalmente cuando en Bogotá ocurren esos picos de concentración, nosotros tenemos que entender es por qué es. ¿Sí? Eso es como una política de ciudad para entender si lo que estamos teniendo en este caso es un tema de acumulación producto de causas meteorológicas o si estamos teniendo influencia, no sé, de algún incendio. El entender todo este tipo de, digamos, como de variables que me definen como tal la dispersión, nos han ayudado a entender que si yo puedo tener un pico en la mañana producto de una inversión térmica, ¿sí? Y puedo saber qué tan grande es, ¿sí? Eh, y ese tipo, digamos que es más eso, pero digamos que ya como tal no lo he podido vincular directamente porque no tengo mediciones recientes. Y creo que un poco ligado a esto, pregunta, me gustaría saber qué sigue después de esta caracterización de la turbulencia. Mm, Supongo que esa pregunta de pronto también Ok, es para Rodrigo, no sé, para los dos, para Edison y para Rodrigo. Es de Guiayala. yo voy a responderlo desde mi Vale, muy bien. perspectiva. Dale, Eh, Edison, dale, dale. digamos que, como yo te decía, desde mi perspectiva, todo esto partió de un análisis de covarianzas de remolinos, ¿cierto? Pero pues, desde mi perspectiva, estos análisis como tal eh, van a ser muy útiles de aquí en adelante, porque nosotros como tal, como secretaría, ya vamos a empezar a trabajar con modelación de microescala y allí la turbulencia va a ser muy, muy importante. Entonces, el entender como tal estos comportamientos nos puede ayudar a mejorar incluso estos modelos que estamos próximos a implementar. Ya como tal, el tema de los análisis específicos, así detallados como lo dice, am, yo creo que no creo que lo vuelva a hacer por un buen tiempo, por lo menos no gratis. Em, y ya le cedo la palabra, profe Rodrigo. Vale, muy bien, Edison. Nosotros hemos descubierto, digamos, nuestro interés, nosotros tenemos dos intereses. Tenemos el interés meteorológico, o sea, queremos entender la micrometeorología, pero también tenemos un interés pragmático en estos estudios, porque en realidad lo que nosotros, por lo menos originalmente, estábamos persiguiendo era poder caracterizar flujos a partir de covarianza. De covarianza, es decir, haciendo mediciones de alta frecuencia de concentración y velocidad vertical del viento. Lo que hemos encontrado es que por las mediciones que hemos hecho en el país, tanto en Orinoquia como en Bogotá, y aspiramos que en un futuro cercano del Valle del Cauca, lo que hemos encontrado es que las mediciones, las condiciones en Colombia se alejan de la condición estacionaria que se imaginó Reynolds por allá a finales del siglo XIX, y era que esa turbulencia a una velocidad dada, a una velocidad vectiva, a una velocidad barra,
era estacionaria, es decir, era aleatoria, pero esa aleatoriedad, digamos, se mantenía en el tiempo. Y lo que hemos encontrado es que en Colombia la no estacionariedad casi que es la regla. Es decir, y en ese orden de ideas, como los flujos de calor sensible, de masa, de momentum, toda la teoría está basada en condiciones estacionarias, pues resulta que cuando nosotros vamos a hacer análisis en Colombia, esos análisis están llenos de huecos. Entonces, en este momento hay un estudiante de maestría muy talentoso en la Universidad del Valle que está mirando métodos de estacionalidad local. Es decir, estamos tratando de aproximar esa no estacionalidad a una estacionalidad local y hemos logrado ya un progreso sustancial. Es decir, el método ya logra subsanar básicamente un 60% de la no estacionariedad y nos permite todavía calcular flujos en condiciones no estacionarias. Entonces, esa es una de las direcciones en las que vamos. Ok, muchas gracias. Joaquín pregunta, ¿qué sentido tiene incluir la energía cinética molecular en la TKE? Esto es en diapositivas hacia el final. Ok. Esto es básicamente una representación de las regresiones que nosotros hicimos. Prácticamente eso es un tema de ver como los aportes a la TKE, digamos que cada una de esas expresiones. Por supuesto, no es una cosa muy teórica, es más como Edinson, qué pena que estadística la regresiva. interrumpa, qué pena que Sí, interrumpa. Unas dos diapositivas anteriores donde tenía una fórmula para la TEC, esta. Aquí abajo aparece en el sigma al cuadrado, aparece la entalpía, CPTA, y abajo en TKE aparece también la entalpía. Pero si estamos hablando de la energía cinética de la turbulencia, pues eso no debería aparecer ahí, o me equivoco. fue un término, Es muy digamos que pequeño de todas formas, es muy pequeño. sí, no, eso fue un término para transformar la energía en la temperatura en valor de energía, realmente. Ese es el calor específico del aire. Pero entonces no sería energía cinética turbulenta, sino energía cinética molecular. O sea, no debería aparecer como parte de la TKE. Me pregunto. Ok, sí, no, Esa es solo una modelación, Edison. sí, Hay que es una entender modelación. que no estamos cambiando la teoría micrometeorológica. Es solo una modelación, es decir, la pregunta que motivó este análisis de Edison, esto no está en la publicación que hicimos en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias. La pregunta es, oiga, donde no hay anemómetros sónicos, es decir, en el 99% del territorio nacional, hay una forma de entender la turbulencia. Y entiéndase que una comprensión de la turbulencia nos permitiría hacer una mejor estimación de la altura de la capa de mezcla, por ejemplo, que la que se hace con el método de Holdsworth, en donde hay radiosondeos, Es decir, lo que estábamos tratando era de expandir, de estirar tanto como fuera posible estos resultados para tratar con base en mediciones, digamos, de baja frecuencia, hacer estimaciones micrometeorológicas. Pero Sí, esto no es un los cambio, felicito esto no por es eso. un cambio a la Sí. teoría. Esto no es un No, cambio a me la parece teoría. muy bien. Me parece muy bien y los felicito. Y creo que quedó claro, porque lo decías tú, no, quedó claro que deberíamos empezar a alejarnos un poquito, poco a poco, en la medida de lo posible, de los supuestos de estacionariedad, incluso de estacionariedad débil, que vayamos buscando entonces otros modelos que incorporen, por lo menos por segmentos, ese hecho. Parece que ese hecho importante en la meteorología nacional de la no estacionariedad. Bueno, gracias. Bueno, y tenemos Claro que la, sí. la Mucho gusto. última pregunta es,
¿Han considerado estudiar el rol de la turbulencia en la generación y eventos de precipitación, por ejemplo? Evolución de eventos de precipitación. No sé si. Pues cuando nosotros hicimos el análisis, realmente precipitación no hubo mucha o influencia directa, no se encontraron como correlaciones con las precipitaciones y por eso digamos que no hacen parte de las variables que tenemos acá. Pero no, yo desconozco si en los análisis adicionales que ha hecho el profe Rodrigo con sus demás estudiantes han encontrado algo interesante con precipitación. Qué pena, no, claramente está correlacionado, pero no hemos hecho ese análisis. Bueno, yo creo que, bueno, muchas gracias. Un aplauso, muy interesante estas observaciones y cómo están tratando de verificar la teoría y de ver cómo se puede utilizar en la práctica. Em, Creo que no hay más preguntas. Bueno, lo dejamos así. Para la siguiente charla, que va a ser la última del 2022, Alejandro Martínez va a hacer como una... A ver, la idea es que vamos a tratar de empezar a escribir un white paper que sería como un compendio de lo que se ha hecho y como las preguntas a futuro. Entonces, vamos a dedicar esta última charla del año eh, a, a esto, a empezar a escribir, a saber de parte de ustedes cuáles son como los caminos a seguir, las preguntas más importantes, y también para hacer como una summary de todo de lo que hemos hecho hasta ahora, que ya va más de un año, ¿no? En las reuniones. Y, o sea, el objetivo es que sea más un foro de discusión. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Entonces, Excelente idea. Alejandro, Francina, ¿puedo hacer un comentario? claro, sí, por favor. Nosotros, hoy salió publicado en Elementa un artículo que escribimos con María del Carmen Cazorla y con Laura Gallardo en Chile, precisamente sobre el problema de la representación de los Andes la aplicación, sobre todo para adaptación, ¿no? Sí, Entonces, si quieren, se los puedo compartir porque ya ese, aparte de todas las excelentes conferencias que hemos subido, podría ser un insumo porque ahí identificamos, digamos, vacíos. claro, claro, sí. Sí, por favor, definitivamente, si lo puedes enviar al grupo sería buenísimo. Claro que sí. Perfecto. Bueno, entonces ese es el objetivo, que la próxima charla en aproximadamente un mes, y la vamos a hacer el miércoles porque creo que aquí es donde más gente puede. em, entonces vamos a abrir el foro, bueno, a empezar a escribir y a hacer, bueno, eh, eh, mirar a ver para dónde vamos, básicamente, es lo más importante. Bueno, yo creo, no sé si Claro tengan, que sí. Yo me tengo que retirar uy, yo escucho terrible. ¿Soy yo? enormemente. No, 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 está terrible, no, está con un eco espantoso. Ok. Bueno, pero creo que se tiene que ir. Bueno, em,
Bueno, Francina, entonces para despejar mi duda, Claro, dentro de sería como que, es decir, no solamente resumir y abrir un foro, sino digamos, definir de pronto algún objetivo, un programa alrededor del cual se puedan crear proyectos futuros en Colombia. exacto. Sí, exacto. Exacto. Y como preguntas claves. eh, Sí, digamos, pues yo tengo algunas ideas, pero entonces dependen también de las capacidades de medición, entonces también poner eso, digamos, de relieve, que se ¿Qué se necesitaría si uno... necesita? Sí. Sí, Bueno, eso es súper bueno, importante también, definir qué se bueno. necesita. Qué pena Sí. que yo no me esté mostrando porque tengo el cuerpo casi desnudo aquí en el calor, entonces no quiero eh, Tranquilo, tranquilo. ofender a nadie. No, para mí es casi la medianoche, entonces yo Ay, entiendo por no, aquí sí completo. está haciendo mucho calor, como 30 grados y estoy Ah, sudando. bueno. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy Bueno, nos interesante la vemos reunión. en un mes entonces Ah, y bueno, muchísimas gracias, que estén muy a bien. todo, a Iván, a todo el mundo, que estén muy bien. Adiós.